Hola a todos, en esta ocasión vamos a analizar cómo calcular los valores de las funciones trigonométricas para un ángulo, contenido que pertenece a la asignatura de Matemática 1 del Bachillerato Técnico Profesional. Recordemos el signo de las funciones trigonométricas. En el plano cartesiano podemos observar que el plano cartesiano divide al plano en 4 cuadrantes, donde el primer cuadrante, el eje X es positivo y el eje Y también es positivo. De tal forma, todas las funciones trigonométricas son positivas en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vemos que el eje X es negativo y el eje Y es positivo. Por tanto, son positivas en el segundo cuadrante el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante, ambos ejes son negativos, el eje X y el eje Y. Así, son positivas en el tercer cuadrante la tangente y la cotangente. Ya en el cuarto cuadrante, el eje X es positivo y el eje Y es negativo. Concluimos que en el cuarto cuadrante son positivas el coseno y la secante. En resumen, podemos observar la tabla donde el seno y la cosecante son positivas en el primer y en el segundo cuadrante y son negativas en el tercer y cuarto cuadrante. La función coseno y la función secante son positivas en el primer y en el cuarto cuadrante y son negativas en el segundo y tercer cuadrante. Así, la tangente y la cotangente son positivas en el primer y tercer cuadrante y son negativas en el segundo y cuarto cuadrante. Conociendo el signo de las funciones trigonométricas, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo de 230 grados. Lo primero que debemos hacer es ubicar en qué cuadrante se encuentra el ángulo de 230 grados. Observando la imagen, nos damos cuenta que el ángulo de 230 grados se ubica en el tercer cuadrante. Una vez que ya ubicamos el cuadrante donde se encuentra el ángulo dado, calculamos el ángulo de referencia. Recordemos que para calcular el ángulo de referencia restamos 180 o 360 grados al ángulo dado. En esta ocasión, para encontrar el ángulo de referencia vamos a restar 230 grados menos 180 grados, que eso equivale a 50 grados, es decir, el ángulo de referencia para 230 grados es 50 grados, pero recordemos que el ángulo de 230 grados se encuentra en el tercer cuadrante, donde son positivas únicamente la tangente y la cotangente. Una vez que hemos hecho este análisis, vemos que el ángulo de referencia no es un ángulo especial, es decir, no es un ángulo de 30 grados, de 45 grados o de 60 grados. Como no es un ángulo especial, entonces haremos uso de la tabla de valores de las funciones trigonométricas. Observando la tabla de valores de las funciones trigonométricas, buscamos el ángulo de referencia para nuestro ejercicio, que es el ángulo de 50 grados, y vemos que el seno de 50 grados es 0.7660. El coseno 0.6428 y la tangente de 50 grados 1.1918. Pero recordemos que nuestro ángulo original 230 grados se encuentra en el tercer cuadrante. Por tanto, el seno debe ser negativo, igual el coseno, y la tangente positiva. De esta manera tenemos lo siguiente: el seno de 230 grados es aproximadamente negativo 0.7660, porque recordemos que 230 grados se encuentra en el tercer cuadrante, donde el seno es negativo. De igual forma, el coseno de 230 grados, de acuerdo a la tabla, es negativo 0.6428. Porque el coseno en el tercer cuadrante también es negativo. La tangente de 230 grados es aproximadamente 1.1918. Recordemos que en el tercer cuadrante la tangente y la cotangente son positivas.
La cosecante de 230 grados, recordemos que la cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre seno, y si hacemos la operación en la calculadora, 1 entre negativo 0.7660 obtenemos negativo 1.3055 aproximadamente. La secante de 230 grados es aproximadamente negativo 1.5557. Este valor lo obtenemos de dividir 1 entre coseno, es decir, 1 entre negativo 0.6428. Y por último, el valor de la cotangente de 230 grados aproximadamente 0.8391. Recordemos que la cotangente de un ángulo es igual a coseno sobre seno, es decir, dividimos negativo 0.6428 entre negativo 0.7660 y aproximadamente esto es 0.8391. Veamos el siguiente ejercicio. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas para los siguientes ángulos. Inciso A, 100 grados. Inciso B, negativo 130 grados. Recordemos que lo primero que debemos hacer es encontrar el ángulo de referencia para luego trabajar. Si el ángulo es igual a 100 grados, entonces el ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos 100 grados, y así tenemos que el ángulo de referencia es 80 grados. Si nos vamos a la tabla de valores de funciones trigonométricas, nos damos cuenta que el seno de 80 grados es 0.9848, pero para determinar el signo, ubiquémonos en qué cuadrante se encuentra el ángulo de 100 grados, y vemos que 100 grados es un ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante, donde son positivas únicamente el seno y la cosecante. Por tanto, el seno de 100 grados es aproximadamente 0.9848. El coseno de 100 grados es aproximadamente negativo 0.1736. La tangente de 100 grados es aproximadamente negativo 5.6713. La cosecante de 100 grados es aproximadamente 1.0154. Recordemos que la cosecante y el seno son las únicas funciones positivas en el segundo cuadrante. La secante de 100 grados es aproximadamente negativo 5.7604 y la cotangente de 100 grados es aproximadamente negativo 0.1763. Una forma más fácil de encontrar las funciones trigonométricas de un ángulo es usando la calculadora. Recuerde que debe estar configurada en el modo de grados si el ángulo está en grados, y así digitamos seno de 100 grados y obtenemos 0.9848, y si digitamos coseno de 100 grados vamos a obtener negativo 0.1736, y así sucesivamente el valor de cada una de las funciones trigonométricas de una forma más rápida. Para el inciso B, si el ángulo mide negativo 130 grados, nos damos cuenta que es un ángulo negativo. Entonces, el ángulo de referencia va a ser igual a 180 grados menos 130 grados, que esto es igual a 50 grados. Concluimos que el ángulo de referencia para el ángulo negativo 130 grados es 50 grados. Luego, ¿en qué cuadrante se encuentra el ángulo de negativo 130 grados? Nos damos cuenta que ese ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. Se trata que es un ángulo coterminal con el ejercicio anterior, con el primer ejercicio que estábamos resolviendo. Por tanto, trabajamos con el mismo ángulo de 50 grados. Y así decimos, el seno de negativo 130 grados es aproximadamente negativo 0.7660. El coseno de negativo 130 grados es aproximadamente negativo 0.6428. La tangente de negativo 130 grados aproximadamente 1.1918.
cosecante de negativo 130 grados es aproximadamente negativo 1.3055. La secante de negativo 130 es aproximadamente negativo 1.5557 y la cotangente de negativo 130 grados es aproximadamente 0.8391. Y vemos que son los mismos valores de las funciones trigonométricas del ángulo anterior. En aquella ocasión hablábamos del ángulo de 230 grados y en esta ocasión estamos hablando del ángulo de negativo 130 grados. Esto porque son ángulos coterminales, es decir, tienen el mismo lado final. Esto es todo. Hasta luego.